Es una serie que nos ha gustado y nos sigue gustando. Hemos publicado 30 episodios del libro de Éxodo. La serie está disponible en Spotify, está en iVoox. Te damos la opción de descargártela a través de esta plataforma. En YouTube también puedes encontrar la serie del libro de Éxodo. Y aún no la hemos terminado. Hoy llegamos al capítulo 31. Muchas personas participaron en la construcción del tabernáculo, pero solo 2 fueron escogidas por nombre: Bezaleel y Aholiab. Dios escogió a estos 2 hombres, los escogió a ambos para dirigir la obra, no solo por sus aptitudes artísticas, sino sobre todo por su buena disposición espiritual. Esto lo puedes leer, Éxodo capítulo 31, versículo del 1 al 11. Así dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños y para trabajar en oro, en plata y en bronce. También en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo también de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Los siguientes versículos hablan sobre el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. En estos lugares, estos 2 hombres, Bezaleel y Aholiab, iban a trabajar. Es evidente que Dios les dio a estos 2 hombres la habilidad que se necesitaba para crear el tabernáculo. Pero más que la habilidad artística, lo que Dios espera de sus siervos es una completa obediencia. Por eso, al final de este párrafo, el Señor señala que los escogió porque ellos harán conforme a todo lo que te he mandado. Así termina el versículo 11. Y te lo puedo leer para confirmarlo. Harán estos lugares candelero limpio en todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Y eso es lo que demanda Dios: obediencia. Hace unas semanas atrás hablamos sobre la desobediencia de Jonás. Desobediencia que trajo consecuencias a su vida. Lo interesante de este capítulo 31 de Éxodo no es que hable sobre estos 2 hombres escogidos por Dios. Es que también habla del día de reposo. Y curiosamente, el día de reposo es uno de los temas que más controversia está produciendo en el pueblo cristiano. No solo la festividad de la Navidad, ¿verdad? Es una de las preguntas que se hacen muchas personas. ¿Los cristianos deben celebrar la Navidad? ¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Verdad? Preguntas que muchas veces se hacen. Preguntas a veces que uno dice, pero ¿qué valor espiritual tiene para mi vida saber quién fue la esposa de Caín? ¿Edifica el si Jesús nació el 25 de diciembre o no? A veces nos enfocamos en esas cosas y nos olvidamos de lo más importante. Otra de las dudas, preguntas, no voy a decir existenciales, pero que siempre se hacen es respetar el día de reposo. Oye, ¿por qué los cristianos no respetan el día de reposo? Y es interesante porque Pablo responde a esta duda. Y fíjate cómo responde. Colosenses capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Qué interesante, ¿verdad? Que nadie os juzgue. Así está diciendo Pablo.
Y vamos a leer al completo esos versículos para salir de dudas y para responder un poquito a esas preguntas que muchas personas se hacen. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Interesante, ¿verdad? Pues esto está muy relacionado con Éxodo capítulo 31, porque este pasaje habla del día de reposo. El último mensaje que Dios le habló a Moisés antes de entregarles las tablas de la ley fue acerca del día de reposo. Y el Señor le dijo que el hecho de guardar el día de reposo, en hebreo Sabbat, serviría como una señal. Versículo 12 y 13, Éxodo capítulo 31. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás, a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Santificar en hebreo es kadash, que significa apartar para un propósito especial. Guardar el día de reposo era una señal que marca la diferencia entre el pueblo de Dios y las demás naciones. Y que es interesante este pasaje porque desde el versículo 14 al 15, Dios expresa cuán en serio Él toma el día de reposo. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Hace un tiempo atrás hablamos sobre el día de reposo y la cantidad de comentarios de personas dolidas, no, es que no respetáis el día de reposo, incluso juzgaban que subiéramos contenido a YouTube o que incluso presentáramos reflexiones a través de plataformas porque había que respetar el día de reposo. La palabra está diciendo, el que no guarde el día de reposo, morirá. ¿Ha muerto alguna persona por no guardar el día de reposo? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, seguramente. Pero ahora en la actualidad, quizás no hay una muerte física. Vamos a llevarlo a lo espiritual. Porque muchos de los que dicen que hay que respetar el día de reposo son los primeros que están en casa descansando y están viendo televisión y están incluso trabajando y están incluso pendientes de sus redes sociales. No vamos a entrar en polémica si hay que respetar o no el día de reposo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pablo, como hemos leído, habla a los hermanos diciendo, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Tal vez suene demasiado drástico la pena de muerte, pero si Dios lo dijo, es por algo. Lo dijo en ese momento específico. Y en ese mensaje hay una lección espiritual para nosotros. Así como los israelitas le fallaron a Dios con el pecado del becerro de oro, también todos los creyentes, tú y yo, le hemos fallado a Dios, aún después de ser salvos por fe. La Biblia dice que no hay nadie justo ni aún uno. También dice que la paga del pecado es muerte. Todos merecemos el castigo de Dios. Todos merecemos morir. Pero por su gracia, Dios nos perdonó. El Señor no nos perdona para que cada uno haga lo que quiera, sino que nos da otra oportunidad para regresar a Él y vivir como Él manda. Y Pablo lo explica en Romanos capítulo 6, versículo 15 en adelante. La salvación es un regalo de Dios. Tú y yo no podemos alcanzarla por mérito propio. Dios nos manda que hagamos nuestra parte.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios está reafirmando la importancia de guardar el día de reposo como señal de su pacto con Israel. El descanso era un acto de obediencia y confianza en Dios. Muchas veces nosotros no valoramos el descanso, tener la oportunidad de descansar. Dios nos recuerda que descansar no es una opción, es una necesidad diseñada para nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. No vamos a entrar en polémica si hay que guardar el día de reposo o no, porque cada uno tendrá su opinión. Pero Dios nos está diciendo, hay que descansar, hay que dejar de trabajar. Muchas veces incluso trabajamos cuando tenemos que asistir a la iglesia. Hay personas que no se congregan porque están trabajando. Si no descansamos, llegará el malestar físico, psicológico, emocional, y después eso te lleva a lo espiritual. Es una cadena. Y guardar el día de reposo implicaba confiar en que Dios iba a proveer incluso cuando no trabajaban. Es decir, que ahora mismo este mensaje nos enseña a depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. El día de reposo era un tiempo dedicado a Dios. Y hoy esto nos invita a apartar momentos para renovar nuestra relación con Él. A partir del versículo 18, Dios está hablando sobre la entrega de las tablas de la ley, es decir, el pacto perpetuo. La señal del día de reposo no era solo para los israelitas que atravesaron el desierto en camino a la tierra prometida. Si lees a partir del versículo 16-17 y se conecta con el 18, verás que el Sabbat es parte del pacto perpetuo. Y eso se tenía que guardar de generación en generación. Hasta el propio Isaías, en su libro capítulo 56, verso 6 en adelante, habla sobre el día de reposo. Iba a servir como señal de la fe para los extranjeros que crean en Jehová como su Dios. Y la cosa no termina ahí. Porque, al igual que hemos empezado leyendo sobre estos dos hombres apartados para Dios, estamos hablando de Bezaleel, de la tribu de Judá, y Aholiab, de la tribu de Dan. Ellos fueron apartados por Dios para liderar la construcción del tabernáculo y de sus utensilios. Lo interesante de esta primera parte de Éxodo capítulo 31, porque se divide como en tres partes, es que Dios equipa a sus siervos. Así como Dios equipó a Bezaleel y a Aholiab con habilidades específicas, Dios te quiere equipar a ti con talentos únicos. Talentos que tienes que poner al servicio suyo y de los demás. Cada habilidad tiene un propósito divino y nuestros dones, ya sean artísticos, intelectuales, prácticos, son partes del plan de Dios y deben ser usados para glorificarlo. Lo interesante es que estos dos hombres, Bezaleel y Aholiab, no trabajaron solos. Dios involucró a un equipo. Y esto nos está enseñando a valorar la colaboración y el esfuerzo colectivo en la obra de Dios. Somos un cuerpo. Sigo preguntándome por qué Dios o la palabra está distribuida de esta manera, Éxodo capítulo 31, como diciendo, vamos a mencionar aquí a estos dos hombres, después hablaremos del día de reposo y después hablaremos sobre la entrega de las tablas de la ley. Parece como un batiburrillo, ¿no? de cositas, ¿no? Pero todo es
con un plan específico, una enseñanza para nosotros. Podemos aplicar 3 mensajes a Éxodo capítulo 31. El primero, reconoce tus dones. Qué bueno que identifiquemos las habilidades que Dios nos ha dado y qué bueno que podamos usarlas para servirle a Él y para edificar a otros. Valora el descanso. Asegúrate de incluir tiempos de reposo en la rutina que tienes diaria, porque muchas veces en la rutina nos olvidamos de las cosas de Dios. Como nos gusta mencionar aquí en Radio Solidaria, muchas veces trabajando en la obra del Señor, nos olvidamos del Señor de la obra. Y eso pasa a menudo. Muchas veces estamos tan enfrascados, estamos tan metidos trabajando que nos olvidamos de buscar a Dios. En oración, en la lectura de la palabra, en congregarnos. Asegúrate de tener tiempos de reposo en tu rutina, no solo para renovar fuerzas, sino también para pasar tiempo en comunión con Dios. Y por último, la tercera enseñanza, cuando Dios habla de las tablas de la ley, está hablando de obedecer, de compartir su palabra. Tenemos que dedicar tiempo a estudiar la Biblia y luego a compartirlas con quienes nos rodean, empezando primero por la familia y después extendiéndola a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. La obediencia es evidencia de la fe. Estos hombres, Bezaleel y Aholiab, fueron elegidos porque harán conforme a todo lo que Dios les mandó. Y esa obediencia era una señal de que sus corazones estaban alineados con los propósitos de Dios. El día de reposo es una señal de santificación. Para nosotros el reposo apunta a Cristo, quien nos da descanso verdadero. Y ese descanso nos invita a detenernos, a recordar que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de su gracia. Y esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Cada uno verá lo que hace el sábado y el domingo. Muchos tienen que trabajar, otros a lo mejor no tanto. Otros no trabajan durante el fin de semana. Pero en ese tiempo que el Señor te da de descanso o que tú tengas que trabajar, dedícale tiempo. Cualquier día es un buen momento para dedicarle a Dios el tiempo que se merece. Haz de tu día de reposo o de trabajo un momento de descanso físico y espiritual. Mientras estás trabajando físicamente, estás frente a un ordenador porque a lo mejor eres contable o porque tienes que realizar trabajos a través de documentos, a través de archivos, a través de hojas de cálculo, no lo sé. Descansa en el Señor. Descanso físico y espiritual. Busca su presencia en oración. Incluso en tu tiempo de trabajo puedes tener tiempo de oración. Puedes leer su palabra, puedes adorar al Señor. Obediencia, reposo, propósito, son los temas que podemos sacar de Éxodo capítulo 31. Estos 2 hombres mostraron disposición a hacer la voluntad de Dios porque confiaban en Dios. Utiliza tus dones, ponlos al servicio de Dios, ponlos al servicio de los demás, obedece la palabra de Dios. Descansa en la palabra de Dios, descansa en su presencia. Venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados, agobiados, estresados. Venid a mí y yo os daré descanso. Palabras de Jesús. ¿A quién acudes cuando estás cansado físicamente? ¿A quién acudes cuando estás cansado psicológicamente, emocionalmente? ¿A quién acudes? O incluso espiritualmente. Porque en la palabra de Dios hay ejemplos de hombres que sufrieron un bajón espiritual. Elías es un ejemplo. Después de ver cómo Dios destruyó a no sé cuántos profetas de Baal, después de esa victoria espiritual, Elías tuvo un bajón
espiritual que deseaba la muerte. Todo porque una mujer, Jezabel, dijo que quería a Elías. Lo quería matar. Y en ese momento Elías sufre ese bajón espiritual. Todos vamos a pasar por ese momento de bajón espiritual, pero qué bueno que podamos acudir a Dios, porque Él nos va a dar el verdadero descanso, el descanso que tú y yo necesitamos. Por eso te digo, si tienes días de descanso, ahora que estamos en época festiva, ¿verdad? Cuando estés en casa, aprovecha a estar con tu familia. Dedícales tiempo. Si tienes hijos, dedícale tiempo a tus hijos, juega con ellos. Si tienes esposa, dedica tiempo a tu esposa, a tu esposo. Si no estás casado todavía, dedica tiempo a tu familia, a tus padres, a tus hermanos. Dedica tiempo a las cosas de Dios. Desconecta del trabajo y conéctate a Dios. Quizás a lo mejor entre semana no lo has hecho. Aprovecha que estás en casa. No lleves la rutina de trabajo a tu casa. Aprovecha y búscale. Aunque cuesta, porque cuesta. Muchas veces nos proponemos orar, ¿verdad? Tener ese tiempo de oración, de leer la palabra, y muchas veces nos olvidamos. No le dedicamos tiempo a Dios. Yo me pongo como ejemplo. Aprovecha siempre a tener ese tiempo de calidad con Dios. Búscale en oración, búscale a través de la palabra de Dios. Aparta tiempo para las cosas de Dios. Congrégate. Qué importante es congregarse. Qué importante es rodearse de hombres y mujeres que nos van a acercar más a Dios. Asiste a los cultos, asiste a las vigilias, asiste a las reuniones de oración, asiste incluso a las reuniones de jóvenes. Asiste a esos momentos donde tu vida va a ser edificada. Pero que no se quede solo en la iglesia, llévalo a tu casa. Cuando salgas del culto, lo que has recibido, escudriña la palabra de Dios, medítalo. Aplícalo a tu vida, en tu intimidad. Busca a Dios, apaga, desconecta el móvil y busca su presencia. Dedícale tiempo a Dios. Tenemos que dedicarle más tiempo a Dios. Le dedicamos más tiempo a las cosas del mundo que a Dios. Pues vamos a cambiar eso, aunque cueste. Que Dios sea la prioridad número 1 en nuestras vidas.